O sea, de la interfaz USB, a diferencia del puerto USB. No, no, está bien. El puerto USB es una parte de la interfaz USB. Es decir, la interfaz USB es un protocolo con el cual vos te comunicás y vos decís, bueno, el bit de más peso va por acá, el de menos peso va por acá. En realidad el USB lo más boludo que hay, no es tan complicado, ni siquiera tan complicado como te lo acabo de describir. El protocolo USB lo que hace es decir, tengo 2 bits que son la alimentación positiva y la alimentación negativa, ¿sí? Y tengo no 2 bits, 2 patas, digamos, que son alimentación positiva y alimentación negativa. Tengo 2 patas que traen canal positivo de información y canal negativo de alimentación, y tengo una pata que va en el medio que es la común a todo eso. Y nada más, no tiene nada el USB. Entonces, lo que es complicado del USB es que como es un puerto serie, USB quiere decir Universal Serial Bus, ¿viste? O sea, toda la información que antes se transmitía por un cable paralelo, como aumentó mucho la velocidad de transmisión y tenemos disponible mucha velocidad para transmitir, es mejor usar menos cable para transmitir lejos que usar mucho cable que produce un montón de gastos innecesarios y problemas. Entonces, se decidió transmitir todo en forma serie. Para transmitir en esa forma serie, vos tenés que hacer lo que veíamos al principio, lo que ustedes veían con Máximo. O sea, tenés que ponerte de acuerdo en una clave que habilita la transmisión, en qué bit entra primero, qué bit entra último, cuándo digamos, un receptor le avisa al transmisor que está ocupado y no puede recibir, cuando el transmisor le avisa al receptor que va a recibir. Todo eso forma parte del protocolo USB. ¿Está? Eso es el protocolo USB. El conector USB lo único que hace es simplemente, como la norma establece, que qué sé yo, el cable verde, el rojo, el amarillo y así cumplen tal, tal, tal y tal función, no me las acuerdo de memoria, el conector lo que hace es mantener ese protocolo funcionando. Y lo útil es que las placas, o sea, vos pensás que el protocolo USB se adoptó en 2009 la placa Arduino trajo ya USB nativo en 2010. O sea, al toque, era muy moderna en su momento. Hoy en día hay otros desarrollos que no son Arduino, que traen, por ejemplo, ya directamente vienen la ESP3386, por ejemplo, 3886, ahora me fijo, la tengo acá la placa. La 3886, por ejemplo, ya es Wi-Fi nativa, no es USB nativa, es decir, ni siquiera necesita cables, lo cual te beneficia un montón porque ya no tenés que conectarte físicamente con la cosa. Vos podés programarlo con un celular desde tu casa, si querés, al aparato y hacerle que cambie su función. ¿Se entiende la diferencia? O sea, ¿por qué es bueno? Incluso vos estás en una fábrica y estás en la oficina y en vez de tener que ir a cablear de nuevo un sensor o lo que sea, directamente le cambiás la función en el celular tuyo. ¿Entendés la ventaja? No sé si me fui muy a la mierda con la explicación o se entendió. No, 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 sí, sí, profe, se entendió. Bien, bien, bien. Genial. Agradezco tu buena voluntad. No sé si. Bueno, pero es interesante. Ya van a ver, después cuando alguno de ustedes esté laburando en esto, van a ver. Yo laburé, bueno, ahora ya hace algunos años que hago más electricidad de potencia que control, pero yo laburé bastante en proyectos de control en fábricas y eso, y no tener que recablear o no tener que meter la mano adentro de una máquina para ver si el sensor está bien cableado o no, si tiene un falso contacto o lo que sea, es una cosa grandiosa. Esto te da oportunidades buenísimas y mejora mucho tus posibilidades de automatizar cualquier proceso, el que vos quieras. No es tan fácil automatizar cosas. Hay muchos procesos. Vos fíjate, lo más boludo del planeta, fabricar cucuruchos.
¿sí? Los cucuruchos de helado no se puede automatizar todavía. Está bárbaro, pero todavía no lo podemos automatizar. Y fíjate que es una cosa que se hace de 1800, fabricar cucuruchos de helado, ¿sí? Así que no es tan fácil muchas veces automatizar algo. Y esto te lo facilita mucho. Bueno, sigo, si les parece. ¿Todos me escuchan? ¿Sí? Bien, Sí, sí, sí. Sí, sí. gracias. Bien, vamos a ver. Ahí estamos. Bueno, nada, como comentario les muestro acá, fíjense, esto es la placa Arduino Genuino, la 1, digamos, la 1 vieja se llamaba Genuino, la original, y se le sigue diciendo Genuino ahora para distinguirla, era la primera que salió, tenía, bueno, ciertas funcionalidades que son importantes, pero fíjense, por ejemplo, acá tienen un plano que yo bajé de internet, así, donde dice dónde se tienen que poner shield goods, ¿ven? Las tripas de los shields se tienen que poner acá en esta posición, ¿ven? En la que está señalada con puntos. El shield no puede sobrepasar estos tamaños, y eso se lo dan a ustedes gratuitamente. Es decir, si ustedes tienen que fabricar una placa que quieren hacer para adaptar a Arduino, lo único que tienen que hacer es seguir las indicaciones que ellos les dan en el software que está disponible, lo bajan de internet directamente, no necesitan permiso, no necesitan nada. Tienen todo disponible, la documentación está toda en PDF, se lo pueden bajar y empezar a fabricar estas placas si quieren. Les puse acá, ven, está la placa tal cual como va con los Shield, nada más que para ver. Acá, bueno, distintas disponibilidades de presentación de la placa Arduino, la placa Leonardo. Ya la placa Leonardo es una gran mejora a la Arduino 1 porque es mucho más eficiente, tiene mucho más disponibilidad de procesamiento y ya viene directamente enfocada para la IoT. Y sobre la placa Leonardo, la placa más nueva que ha entrado en el mercado últimamente, aunque ya es conocida de hace 4 años, una cosa por el estilo, pero esto es lo más nuevito que tenemos, es la placa Arduino Yun, esta que ven en el medio, que fíjense, no sé si ustedes se dan cuenta que tiene todos los perros conectores que uno necesite tener. Es decir, acá tienen conector USB, micro USB, conector para una memoria en SD, y esto que dice, donde está escrito el Arduino Yun, que esa chapita metálica permite directamente la conexión por Wi-Fi. ¿Sí? Uno se puede conectar por Wi-Fi y ya queda absolutamente conectado. Fíjense los tamaños, los distintos tamaños, y obviamente las formas de conexión un poco más limitadas que tienen las placas más chiquitas versus las placas más grandotas. La más grande, hay más grandes, pero digamos de desarrollo común es la Arduino Mega, esta que tenemos acá, que tiene más banco de memoria, más posibilidad de entrada-salida, más entradas y salidas analógicas, digamos, más potencia en general. Nada, todo lo mismo. Esto también, no, digamos, las características después la buscan. Uno tiene, acuérdense que como es un microcontrolador, una vez que lo elegí, ya soné, no lo puedo ampliar. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta cuando hagan un diseño. Una vez que eligieron una placa, tienen que seguir con esa placa. No le pueden agregar memoria, no le pueden agregar bancos de entrada-salida, no le pueden agregar nada. Ahí donde llegaron, quedaron. Así que guarda cuando eligen la placa que elijan. Tampoco elijan para todo una placa Mega, porque la placa Mega vale 10.000 pesos, mientras que una placa 1 vale 1.500. ¿Sí? Tampoco es cuestión de irse al demonio con lo que uno realiza. Bueno, características de entrada-salida, ya más o menos algo vimos. Acá están las placas, las patas analógicas de entrada, las que son capaces de distinguir 1024 valores entre 0 y 5 volts de tensión. Las que son capaces, estas son entrada-salida. Una cuestión importante es que las patas estas de entrada analógica pueden funcionar también como de entrada-salida digital.
también pueden funcionar como digitales, pero un desperdicio si uno las usa para entrada-salida digital teniendo los bancos de arriba. Los bancos de arriba de conexión permiten, algunos de ellos solamente entrada y salida digital, y algunos entrada y salida PWM, entrada digital, salida PWM, y bueno, las patas típicas que solemos usar. La pata 13 es tan importante de Arduino que es la única que lleva una lucecita que se refleja dentro de la misma placa y que usamos como testigo de que está funcionando, y dos LED más que son el TX y el RX, que reflejan si el Arduino se está comunicando o no con otra placa, para que uno tenga la idea de que todo está andando bien o no, ¿no? Para saber si están andando bien. Bien, a ver. Por default, esto es importante para la programación, por default las patas son entradas. Las patas de entrada son estados de alta impedancia. Tienen, para que se den una idea, tienen del orden de 100 mega ohm de resistencia de entrada. Es decir, es altísima la resistencia que presentan, y por eso son excelentes para captar sensores, porque no le consumen corriente a lo que tienen conectado. O sea, si tengo 100 mega ohm, para igualarse en tensión con lo que tenga en paralelo, me va a consumir muy poquitita corriente, casi nada, y yo con eso ya voy a tener sensado, por ejemplo, temperatura o lo que sea, ¿sí? Pero por default, si yo no aclaro nada, la pata queda conectada como entrada, con lo cual también está muy protegida. Con lo cual también hay que tener cuidado, porque si la pata es una entrada por default, la pata, cuando yo no la programo, no la uso ni nada, tengo que avivarme de ponerla aislada, porque cualquier ruido, si yo tengo 100 mega ohm y me pasa un electrón cerca, ese electrón que pasa cerca por 100 mega ohm, es decir, I por R, produce una caída de tensión que hace ruido y que puede hasta joder el integrado o quemarlo, ¿sí? Al estar multiplicado por 100 mega ohm, cualquier muy pequeña corriente que se produzca por estática, por ruido, por lo que sea, quema el integrado. Hay que tener cuidado con eso, y se usa como táctica el poner una resistencia de pull-up, se llama una resistencia conectada, digamos, entre la pata que yo no uso y la fuente, le conecto una resistencia grande que lo que hace es transmitir la tensión sin sin consumir casi corriente. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entiende? No la conecto directamente a la fuente, la dejo, pero le pongo una resistencia tan grande que no va a consumir ningún tipo de corriente. Va a percibir un 1 a la entrada, ¿sí? Pero el 1 ese no va a consumir casi corriente porque yo le pongo una resistencia, si puedo, infinita. Generalmente con estos aparatos, con una resistencia de 10K, funciona bien, ¿sí? Bien. La resistencia de entrada, bueno, es de 100 mega ohms, y puede ser bueno o malo, esto que comentaba yo. Pueden usarse resistencia de pull up o down de 10K incorporados a las entradas, y el esquemita es este que ven ahí. Es decir, si yo quiero usar un pulsador, por ejemplo, para apretar un 0 en una entrada, lo que hago es, del otro lado, entre la entrada y la fuente, lo conecto a través de esta resistencia de pull up, en este caso, porque tira para arriba, ¿sí? Pull up. Entonces, como lo conecto a la tensión, siempre tiene un 1, a menos que yo apriete el pulsador, en cuyo caso tiene un 0. Y mientras tanto, no le entra ruido, porque esta tensión que está presente acá siempre va a ser más firme que una tensión de ruido que pueda producir el uso de una herramienta cercana, una moladora, una soldadora, lo que sea, que produce, digamos, ruido en el espectro electromagnético. No va a ser captada por la entrada porque va a tener 5 volts estables y perfectos y continuos. Eso es el uso de la resistencia de pull-up, ¿sí? La resistencia de pull-up que mencionábamos. Una resistencia de pull-down es el ejemplo contrario, es decir, yo quiero que la pata esté a 0 a menos que yo apriete un pulsador y que sea 0 la entrada. Bueno, hago lo mismo,
le pongo la resistencia de pull down, 10K para el caso de Arduino, ya está calculada. Si uno no tiene 10K, ¿qué puede usar? Algo más grande, ¿sí? Si no tienen 10, usen más grande, no más chico. Si tienen, bueno, la resistencia que sigue, ponele 22, 22K. No usen una resistencia más chica, porque la resistencia más chica puede hacerle consumir más corriente a la compuerta de entrada y la puede quemar, ¿sí? Así que siempre resistencia más grande que 10. En general, además, la ventaja que... Ajá, bueno, quedó repetida el texto, pero en general Arduino es tan inteligente que tiene resistencias de pull-up. En realidad las resistencias de pull-up preconstruidas, estas que se mencionan acá, son resistencias que tiene el Atmel, adentro las tiene, ya vienen preconstruidas. Es decir, yo le aviso y le digo, quiero que uses la entrada esta, pero que pongas, le ponga una resistencia de pull-up, cosa que ya no tome ruido del exterior, ¿sí? Que no tome ruido del exterior. Bueno, y acá el comentario que hacíamos hoy de que pueden tomar o ceder 40 mA, pero la máxima corriente que puede llegar a entregar todo el integrado son 200 mA. Es un poquito más. En el caso de la Mega son 250 mA, pero nunca es muy grande. Nunca puede ser muy grande la corriente que entrega el integrado este. Así que si tengo que interfacear esto con algo más grande, bueno, hay que poner siempre alguna cosa más. Vamos ahora sí a la programación Arduino. Estructura básica de un programa. Bueno, para los que vieron ya Pascal o que programan en C o que ya conocen casi cualquiera de hoy en día, digamos, todos los lenguajes de programación, Java, cualquiera, se parecen. En el caso de Arduino, como no tiene una gran cantidad de memoria, es bastante básico cómo se hace un programa. Arduino básicamente se separa en dos cosas. Una instrucción vacía, ¿sí? Una instrucción vacía de setup, por eso se pone el void setup, ¿eh? Por esa razón se pone este void, significa vacío. Quiere decir que la función setup no devuelve nada, ¿sí? No devuelve nada. En principio es vacía. En el setup lo que hago es preparar el programa. Le aviso, en el setup yo lo que hago es decir, la pata 1, la 3, la 5 y la 7 son entradas. Le hago una instrucción que se llama pinmod, la vamos a ver ahora. Las variables Z, X e Y son enteras. La variable Pepitito es, no sé, booleana, etcétera, etcétera. Pongo los tipos y todo eso, o sea, preparo el programa para que se ejecute. Un ejemplo, por ejemplo, esto que vemos acá, es decir, pongo la instrucción es void setup. Para los que programan en Pascal, esta llave abierta que está acá, esta llavecita abierta que está acá, es lo que en Pascal usamos como begin. ¿Sí? ¿Se acuerdan algo de Pascal o no? ¿O estoy hablando en chino? Díganme porque si no cambio el discurso. Sí, Digamos. profe. Sí, sí, más o menos. Bien. Más o menos. Más o menos. Bueno, digamos, aviso, yo lo que tengo que avisar es, tengo que decir de qué tipo es cada variable, de qué tipo es cada una de las variables que voy a hacer, o incluso yo puedo declarar constantes o funciones, se pueden declarar funciones, después más adelante lo vamos a ver directamente en la práctica, no nos vamos a enquilombar ahora, pero yo tengo que avisar, por ejemplo, que cuando digo pi, lo reemplace por 3,141590 y escribo pi directamente en el programa, ¿sí? Lo puedo hacer acá en el setup. En este caso, en el setup, estoy avisando que la pata que tiene el nombre pin va a ser una salida, ¿sí? Y arriba de esto, porque esto es un pedazo recortado de código, acá arriba tendría que haber una orden que dijera pin igual 7, ¿sí? Punto y coma. ¿Estamos? O sea, acá arriba tengo que avisar que cada vez que yo diga pin,
él lo reemplace por un número de pata, porque no lo puede reconocer. Pero esto se hace ¿por qué? Porque generalmente no es pin, sino que, por ejemplo, yo podría poner en la pata 7 un LED. Entonces, para escribir el pin mode y reconocer que en este pin mode yo estoy programando el LED, le pongo directamente LED salida. ¿Por qué? Porque si yo le pongo LED entrada y después lo conecto, no se olviden que el modo de entrada, ¿sí?, con cualquier corriente que se le produzca, se va al recontracuerno en tensión y se quema la placa. ¿Tá? Cualquiera de los dos errores que yo pueda cometer, pero básicamente, digamos, el inverso a este es peor todavía, es decir, programar algo que tendría que ser una salida como una entrada, porque cualquier entradita que tenga no va a encontrar, cualquier corriente no va a encontrar ningún tipo de resistencia, puede dar lugar al quemado de la placa. Entonces yo tengo que avisar con cuidado y con detalle a través de la instrucción pin mode, esta que está acá, y con esta forma, qué pata oficia de salida, y no es necesario establecer qué patas ofician de entrada. Acuérdense que por defecto Perdón, son Gustavo. todas entradas. Sí, dale. ¿La tensión de la entrada y la salida no serían lo mismo? O sea, no entendí esa parte de lo que dijiste anterior, de por qué se quemaría si es entrada, o la verdad que eso no lo capté. Está bien, está bien, está bien. Si es entrada o si es salida, vos acordate que si es una patita de entrada, tiene en serie acá una resistencia de 100 megas. ¿Sí? Tiene una resistencia de 100 megas. La entrada recibe la tensión. Vos lo que tenés que hacer, o sea, este es el integradito acá, ¿sí? ¿Se entiende? Esa es la patita de Sí, sí. entrada. El integradito no toma de entrada una tensión superior a 5 volts. ¿Qué pasa si yo le meto, si yo desde acá lo conecto a una fuente de tensión de, no sé, 100 volts? Lo hago mierda. O sea, a la entrada no la cuida nadie, excepto el diseñador, ¿entendés? O sea, de entrada él puede Claro, aceptar claro. 100 Sí, volts, pero no lo protege nadie. No hay nadie que diga, no, pará, flaco, no te equivocaste. No, se quema el integral, claro, ¿entendés? sí. Y a Entonces, la salida sí están integrados. ahí está. Y a la Listo, listo. salida, ¿viste? Exacto. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Gracias. ¿Cómo, profe, ahí esa parte de la salida? Y a la salida hay que ver si vos programaste que fuera entrada, ponele, si es una entrada vos podrías tener un interruptor a cero, ¿sí? Vos pensá en un pulsador, digamos. Una salida, esto es una entrada. ¿Se entiende el símbolo? Sí, sí. El pulsadorcito. Bueno, si yo acá me equivoqué, ¿esto qué es? Naturalmente tiene que ser una entrada. ¿Sí? Tiene que ser una entrada. Pero suponete que yo digo es una salida. ¿Sí? Yo la programo como salida. Entonces, él, ¿qué me da? Me da 5 volts a la salida. Me dice, bueno, a la salida 5 volts, porque yo le dije salida. Si es una salida, debería prender un LED. Pero por ahí la salida pone 5 volts acá y se encuentra con que el tipo me acciona el pulsador y me cierra estos contactos. ¿Qué corriente vas a tener ahí? Si yo le quise poner un 1, le escribí un 1 a la salida, puse 5 volts disponible y el tipo me cierra el pulsador. ¿Qué corriente tenés? No sé quién me había preguntado, Gaspar. Si no hay resistencia ahí a la salida, Claro, porque es un pulsador. No hay infinita. resistencia. Infinito, exacto. ¿Qué hiciste con el integrado? Lo perdiste. Eso porque programaste como salida algo que debió haber sido entrada y que tendría que haber tenido acá interpuesto los 100 megaohms. ¿Se entiende el concepto? Si le errás en la programación, haces un cagadón. ¿Se entiende? Toda la parte de armado de entrada y salida va en estas instrucciones, va en el pin mode, ¿sí? Acá. Y acá arriba escribo, por ejemplo, la declaración de variables como ustedes hacen con Pascal. Puedo decir int b, por ejemplo, punto y coma. O sea, ¿qué estoy haciendo acá cuando hago int b? Declaro entera, integer, la variable b.
¿sí? Ahora lo vamos a ver, no me quiero adelantar, ahora lo vamos a ver. Y después, la otra parte del programa de Arduino es el void loop, o sea, otra función vacía, no devuelve nada, de ahí su declaración de void, ¿sí? No devuelve absolutamente nada, y el loop es la parte que se va a estar continuamente repitiendo durante todo el tiempo que esté conectado el Arduino. Mientras Arduino esté conectado, estas instrucciones se van a ejecutar, lo cual no quiere decir que se vayan a ejecutar eh, todo el tiempo, porque podría ser que alguna instrucción diga, bueno, hasta acá terminamos y ya está, hacemos esto 3 veces y listo. Pero él, el ciclo de instrucciones lo va a estar leyendo todas las veces que esté conectado. Mientras está conectado, él va leyendo instrucción por instrucción, una detrás de la otra, todo el tiempo, ¿sí? Si yo quiero que una instrucción se ejecute una sola vez, si yo quiero que una instrucción se ejecute una sola vez, la pongo acá, antes del void loop. Por ejemplo, qué sé yo por ahí quiero que se prender una pata, primero la tengo que haber declarado como salida, ¿estamos de acuerdo? O sea, primero tengo que haber avisado que era un output, pero yo le puedo escribir en la pata 8, por ejemplo, si es que se declaró como salida, yo digo que a la pata 8 la ponga en alto. Y con esto la prendí. Y se prendió una sola vez, ¿está? Porque la puse antes del loop. ¿Me siguen hasta ahí? Pero afuera del void setup o adentro del void setup. Después del void setup. Después del Perfecto. void setup. Sí, afuera No del void tenés que setup. poner begin ni end, o sea, ninguno de los No. Esa es una instrucción que él la va a buscar porque no hay un. Si vos tuvieras una. No, nada. No necesitas poner nada. Iba a decir que para ser prolijo tendrías que poner begin y end, pero haces cagada si lo pones. No, así como está lo tenés que escribir, sí, así como está. Bueno, y acá tenemos en el loop, tenemos, digamos, una probable, digamos, un probable programita muy simple que lo que hace es escribir en la pata que se llama pin, que acuérdense tiene que haber estado declarado antes, pin que era, porque si no esto va a dar un error. ¿Sí? Acá tiene que aparecer algo que diga pin igual 7, pin igual 13, pin igual 9, tiene que ser una de las patas declarada como salida, ¿sí? Tiene que ser una salida, porque si no también va a haber un error, porque no se puede escribir sobre una entrada, ¿sí? No se puede escribir, el proceso de escribir no puede ser sobre una entrada, el proceso de leer se puede hacer sobre una entrada, pero el proceso de escribir se hace sobre una salida. A veces le pifian en eso, tengan cuidado. Bueno, acá arriba tendría que haber una instrucción que diga pin igual, no sé, 9, por ejemplo. Punto y coma. Acuérdense que las instrucciones se terminan con punto y coma. A todos nos pasa que nos olvidamos de poner un punto y coma y da error de compilación. No sé si le ha pasado, pero a mí me suele pasar, sobre todo cuando estoy apurado para hacer programa. Otra cosa interesante por ahí que se ve acá en este mini programa, una instrucción que se llama delay 1000. Esta es la cantidad de milisegundos que él va a estar haciendo nada. Ojo, delay no es que él esté haciendo algo útil. El microcontrolador chan, espera 1000 milisegundos y después vuelve a escribir la pata pin en estado bajo. O sea, si acá hubiera, por ejemplo, en la pata 9, yo dije que pin era 9, ¿ven? Está acá arriba. Si en la pata 9 del Arduino, ¿sí? Si en la pata 9 del Arduino, pata 9 del Arduino, yo le conecto una resistencia y un LED, así, ¿me siguen hasta ahí? Esta es la placa, es 1, la placa Arduino 1. Si yo le conecto a la pata 9 una resistencia de 330 ohms y un LED, lo que va a hacer este programita es prende el LED con la primera instrucción, esta de high,
espera un segundo y lo apaga. Espera un segundo, vuelve otra vez, lo prende, espera un segundo, lo apaga, espera un segundo, lo prende. Es re divertido, les recomiendo que lo hagan, se divierten como locos. Es una barbaridad este programa, muy interesante. ¿Hasta acá se entendió? Este es el primer programa, lo más pedorro que hay. Este programa, de hecho, aparece básicamente en el Arduino ya escrito, ¿sí? En el IDE de Arduino e inclusive en el simulador también, y se llama Blink, o sea, pestañear. ¿Sí? Pestañea un segundo prendido, un segundo apagado, un segundo prendido, un segundo apagado, el programa más pedorro que hay, pero sirve para aprender. Bueno, esto ya más o menos lo hemos comentado, pero viene bien por ahí Aquí que una lo... pregunta pava. Dale, dale. ¿Por Nunca qué es pavo. pusiste otro delay abajo de todo? Para que esté un segundo apagado, porque si no estaría, digamos, se apaga y vuelve a la de arriba que lo prende, vuelve a la instrucción de arriba que lo prende y no demoraría nada. A ver, te lo muestro. ¿Entendés? Si no saco este delay 1000, no se apaga, vos no vas a percibir que se apaga nunca. ¿Está? Esa era la idea. Esa era la idea. Bueno, ejemplo de salida digital, un LED, un buzzer, una pantalla, un display, un relé, un detector de movimiento, esos son salidas digitales, entradas digitales, un pulsador, un interruptor, un cable que venga de la computadora, un cable que venga de otra placa Arduino, etcétera, etcétera. Un sensor es una entrada digital, cualquier cosa que entrega información es una entrada digital. Una entrada analógica puede ser un potenciómetro, una fotocélula, o un sensor NTC de temperatura, o sea, un sensor de coeficiente negativo, hay un montón, de lo que ustedes quieran. O sea, esa es la diferencia, no es nada trascendente, por eso no le damos mucha pelota. Las salidas analógicas Pulse Width Modulation, bueno, léanlo, insisto, cómo funciona. Esto no tiene nada del otro mundo, pero lo que va haciendo es que regulando la separación y el ancho de pulso en estado alto o en estado bajo, cuando yo integro esa porquería, me da una aproximada de la onda, ¿sí? Al integrar eso sobre un condensador, por ejemplo, me da una aproximada de la onda que ve un motor conectado acá, una lámpara conectada acá, etcétera, etcétera. Es decir, casi funciona como si la salida fuera analógica, casi. No es exacto, pero funciona bastante bien como una salida analógica, de baja potencia. Esto ténganlo en cuenta, no se le puede conectar nada que brille mucho o que tenga mucha fuerza. Estamos hablando de una plaquita chiquita, ¿sí? Si uno quiere conectarle algo y regularle la velocidad, hay que usar algún otro elemento que haga la interfaz entre uno y otro. Ahí tienen, ven, ahí eso que acaba de presentarse recién es una muestra de cómo funciona el PWM para representar una onda cualquiera. ¿La ven? ¿Se dan cuenta? O sea, el área encerrada abajo del pulso cuadrado me da más o menos altura de representación, y eso hace que se pueda representar con este sistema algo que es, por ejemplo, una senoide, sin ningún problema, o una señal triangular o lo que sea. ¿Sí? Bueno, tipos, seguimos chicos, después de esto tengo 5 minutos todavía, pero les aviso, volvemos a entrar. Tipos de datos y tipos de variables. Tipos que acepta son los que usa C, aunque no todos los que usa C. ¿Sí? Se puede declarar un dato, se puede declarar como byte, en cuyo caso almacena el valor numérico en 8 bits, se puede declarar como int, por integer, ¿sí? Declarar, como hacemos en Pascal, sin problemas, como long, en cuyo caso está guardado, fíjense, de 2.147.483.647, bueno, lo otro, y ya está, o sea, se puede declarar, si tengo que guardar un valor muy grande, lo declaro en una variable, lo declaro con esto, si no float, que son los decimales usuales, en este rango,
o se pueden usar arrays, o sea, se pueden usar matrices. No es extraordinariamente hábil trabajando con matrices, pero si uno tiene cierta paciencia lo puede usar, ¿sí? Por lo menos vectores, se pueden usar vectores como carga de datos, digamos, en forma vectorial, se podrían llegar a usar. No lo vamos a ver nosotros acá, ¿sí? No lo vamos a ver. Un ejemplo de esto, bueno, eso que... y tiene los mismos modos de nombrar a las variables o de calificar a las variables que llevaba Pascal y que tiene C. O sea, si yo la nombro por encima del setup, si yo lo escribo por encima del setup, la variable es global, si no es local, puedo definirla localmente, por ejemplo, acá en el ciclo, en la orden for, int, fíjense la forma que tiene. Ahora vamos a ver la sintaxis correcta porque esto es C, no es como se escribe en Pascal, pero no tiene nada del otro mundo. El ciclo for, fíjense que a ustedes les es conocido en Pascal, no usarían esta forma, pero en C tiene primero la variable que hace el control, en este caso una variable entera, de ahí el int, que arranca en 0, esa es la condición inicial, entonces el tipo de variable está declarado implícitamente, ¿se acuerdan de la declaración implícita y no explícita como está acá arriba? Está declarado implícitamente en la instrucción for, va a ser solamente válida la variable, el tipo de variable i va a ser solamente válido para este ciclo, no la puedo usar afuera del ciclo porque me va a dar error al compilar. La condición de parada, esta i menor que 20, cuando se cumpla esta condición el ciclo for se va a detener y esto es el incremento, esto sí que es C de una. O sea, se puede escribir i++, i++, ¿vieron? El C se llama, el lenguaje C que usamos más comúnmente, el compilador de C que usamos más comúnmente se llama C++, C++, ¿sí? El C++ viene su nombre de que la variable se puede incrementar de esta forma. Si yo escribo i++, es equivalente a hacer que i es igual a i+1 cada vez que recorra el ciclo. Es propio del C, no tengo nada mucho más complicado para explicarles. Y el ciclo de instrucciones obviamente empieza en vez de begin y end con la llave abierta y la llave cerrada, como siempre se va a usar en C. Y acá, por ejemplo, declaro a la variable f como float, ¿sí? Como de tipo flotante, o sea, con coma, digamos. Y también, si me equivoco en el tipo, al igual que lo que pasaba en Pascal, da error la compilación o da error el momento de procesamiento, algún error va a dar. Bueno, casi se termina. Ahora seguimos con los operandos y operaciones en un ratito más. Pero ya que estamos, vieron lo que les comentaba. Por ejemplo, para incrementar la variable x, pongo más. Para decrementar la variable, o sea, para bajarla de valor, le pongo menos, y eso hace que sea igual que x menos 1, bien digo, que x es igual a x-1 en el Pascal usual, digamos, en el BASIC o en todos los lenguajes usuales, que x más igual y quiere decir